Bueno, para hablar un poco de lo que es, ¿no?, este comienzo de una nueva campaña con las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias para el 12 de septiembre, una nueva fuerza, si se quiere, dentro de lo que es el espectro de la política, con presencia en 5 provincias. Bueno, ¿cómo se plantea este espacio? Nosotros nos planteamos como una alternativa a una polarización que en los últimos años ha llevado al fracaso en la Argentina. Y creemos que de esta situación se sale por otro camino. Y nuestro espacio básicamente intenta plantear cuáles son los problemas que tiene la Argentina y cuáles son las posibles soluciones en materia de inflación, en materia de trabajo, en materia de educación, en materia de planes sociales, en materia de seguridad. En fin, tenemos una serie de propuestas que creemos que son necesarias discutir. Nuestra lista es un espacio amplio, es un espacio conformado básicamente por mucha gente que pertenece digamos, a la sociedad civil. De hecho, a mí me acompaña Carolina Castro, que es la primera mujer que integró la UIA, es muy joven y es una dueña de una pyme muy importante que, digamos, es proveedora de una industria automotriz como es Toyota. ¿Quién mejor, digo yo, que Carolina para plantear cuáles son las dificultades que tienen las pymes en Argentina, ¿no? Tan necesarias para que en realidad generar empleo? Me acompaña Gustavo Pulti, que fue intendente de Mar del Plata, un hombre que viene del vecinalismo y es un hombre con una concepción desarrollista, una docente que es Valeria Iglesia, bueno, y aparte otras fuerzas políticas, como en el caso de Olavarría, que la lista está integrada por Andrea Coronel, que Sí. viene digamos, del vecinalismo, por Daniel, que viene del socialismo, bueno, y Maricel Cides, que es una compañera que es del peronismo, que encabeza la lista seccional. Es decir, nosotros intentamos armar un espacio amplio, un espacio que plantee, como te decía recién, cuáles son los problemas que tiene la Argentina y qué posible solución tiene. Y por supuesto que partimos de honrar la palabra, porque nos parece que lo más importante es el valor de la palabra Ujú. que debe tener la dirigencia política, cosa que se ha devaluado en los últimos años, a propósito de conductas, digamos, que a mi criterio rozan con la ética, con la moral de las personas. Uno no puede decir una cosa y hacer otra cosa, porque eso en realidad quita credibilidad a cualquier acción que uno, o cualquier compromiso que uno tome. Bueno, da la sensación entre la gente, ¿no?, entre el llano, que hay un cansancio, un hartazgo con esto de lo que es eh, los insultos, los agravios, de un lado y del otro, ¿no? Hablamos del frente de todos y hablamos también de juntos. Esto Totalmente. es como que la gente está un poco harta de todo Pero esto. ha resultado para ellos, para un grupo de dirigentes de un lado y del otro, ha resultado favorable para ellos. Si mirás vos la historia reciente, Macri vino para resolver los problemas que había dejado Cristina en materia de inflación, duplicó la inflación, en materia de pobreza creció la pobreza y aparte endeudó a la Argentina. Y Alberto vino con la promesa de resolver los problemas que tenía la Argentina, mejorar la situación de los jubilados, la empeoró la situación de los jubilados, digamos, generar empleo, no se generó un solo puesto de empleo, los servicios públicos que presta el Estado son absolutamente malos en materia de educación, en materia de salud. Entonces me parece que tenemos que intentar otro camino. Es necesario entender que en la Argentina, si hacemos lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Entonces debemos salir de esa situación. Por eso tenemos una posibilidad el 12 de septiembre de votar otra cosa. De votar otra cosa. Yo soy un hombre que he honrado la palabra siempre. En el 2009 no fui testimonial, cuando todos fueron testimoniales en el gabinete y los intendentes y parte digamos, de los dirigentes más importantes de la Argentina. En el 2015 dije que no iba a ser candidato a gobernador y era un compromiso que yo había tomado con los bonaerenses y sostuve la palabra y me fui a mi casa. En el 2017 exactamente lo Sí. mismo. Cristina me ofreció ser el primer diputado nacional y le dije que no porque yo tengo otra visión de lo que hay que hacer en la Argentina. Sí. En la Argentina debe, para salir de esta situación que está, debe generar riqueza, debe crecer y para eso generar trabajo. Si no, no vamos a salir del estado de pobreza. Ujú. Entonces ahí tenemos que tener una mirada positiva con respecto a los emprendedores, a aquellos empresarios que deben ser socios de un gobierno. Sí. No tener un relato, digamos, por la positiva y después tener todas las acciones que impiden que en realidad haya nuevos emprendimientos, haya generación de empleo. Como te decía, la Argentina tiene que resolver la inflación. Sí. Vivimos con niveles de inflación que no nos permiten ¿Tan ahorrar. difícil es? No es tan difícil porque la ha Porque, a resuelto. ver, A ver, uno escucha a los economistas, los gurús que no están en el gobierno, que tienen la receta mágica pero no la dicen. Después quien accede al gobierno habla de bajar la inflación y no lo hace. Y los países regionales la han bajado todos. Es exactamente. más, la inflación de la mayoría de los países regionales, lo que representa el año es lo que tenemos en un mes aquí. Exactamente así.
Lo que pasa es que primero tiene que estar la decisión política. Es una decisión política, digamos, de decir, bueno, vamos a resolver el tema de la inflación, porque la inflación es dañina. ¿Cómo se baja la inflación? Mirá, tiene 4 componentes centrales. Primero hay que bajar el déficit. El déficit no se baja creando nuevos impuestos, ¿sí? ¿Está claro? Si no se baja en realidad, se baja, digamos, haciendo más eficiente el Estado. No se trata de ajuste, se trata de qué eficiencia le damos al Estado. Te habla alguien que en realidad gestionó el Estado y todas las cosas que hicimos fueron realmente muy importantes para el conjunto de la ciudadanía, como el documento, el pasaporte, los trenes, la SUBE, y todo significaron un ahorro muy importante para el Estado. Ahora, primero tenemos que entender que hay que bajar ese déficit, dándole prioridad. Digo, es como una familia el gobierno, tiene prioridades. Primero me alimento, después me visto y por último, si sobra, me voy de vacaciones. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que tiene nuestro Estado? Bueno, las principales prioridades que tiene nuestro Estado son los servicios que tienen que ser de calidad, servicios públicos. Básicamente la educación, la salud, la seguridad y promover el desarrollo. Segundo componente, tenemos que aumentar las exportaciones. La balanza comercial se equilibra aumentando las exportaciones, no bajando las importaciones. ¿Por qué? Porque las importaciones, en un país que tiene una matriz productiva importadora en muchos casos para determinados productos, o la importación viene bienes de capital, hay que ser muy inteligente en eso, digamos, son necesarios. Entonces tenemos que aumentar las exportaciones. Y las exportaciones se aumentan promocionando los sectores que exportan. Y nosotros ahí tenemos una propuesta, decimos, a todos aquellos que exportan en la Argentina, o materias primas, o productos elaborados, lo que sea, a cada cosa que exporten por encima del promedio que exportaron en los últimos 2 años, le bajamos el 50% de las retenciones. Al sector que exporta materias primas. Al que exporta valor agregado, digamos, lo que exporta, lo que se llama manufactura de origen industrial, 0%. Bien. Para generar empleo. Hoy no se exporta carne, el cereal acotado. Exactamente, que es una locura. Vos fíjate lo que hicieron con la carne. Limitaron la exportación de carne. Ya habían cometido ese error, se había cometido ese error. Lo único que hicieron es perder mercado, que Uruguay aumente, digamos, la cantidad que exporta y la carne aumente 4,5% más que el resto de los alimentos. El tercer componente es la emisión de dinero. No se puede emitir descontroladamente. La emisión tiene que estar atada a la demanda y tenés que reservarla para situaciones muy particulares como podría haber sido la pandemia en un país que en realidad la emisión es excepcional, no la regla. Acá es la regla. Y por último el tema del trabajo. Tenés que tener trabajo formal. Bien. Esos son los 4 componentes. ¿Cómo tenés trabajo formal? Si generás condiciones para darle formalidad al trabajo. Nosotros planteamos una nueva ley laboral. Una ley laboral que implica que al 51% que está en la informalidad se puede incorporar. ¿De qué forma? Con distintas modalidades de trabajo. No es lo mismo una pyme, una multinacional, que una empresa de software. La indemnización reemplazarla por un seguro de desempleo donde pone dinero el empleador, el trabajador y el ANSES, y terminar con la industria del juicio. Porque hay miles de empresas que tomarían un trabajador. Es decir, son acciones muy claras, concretas. El tema educativo. El tema educativo, tenemos que declarar la educación como servicio esencial. No tiene que haber más paro en las escuelas públicas. Por más justo que sea el reclamo del docente, tenemos que hacerlo con los pibes en las escuelas, porque le estamos hipotecando el futuro a esos pibes. Sinceramente, a ver, desde adentro, en el momento que gestionaste, no estuviste en el Ministerio de Educación, pero ¿cómo se vive desde adentro esa situación? Porque esas cosas no son de ahora, son cosas que vienen en el tiempo. Pero Andrés, es importante esto también para que ustedes tomen y que nos están mirando. Cada uno tiene su responsabilidad. Yo no era el presidente, yo era el ministro de Interior y Transporte. Bueno, en todo lo que nosotros, digamos, tocamos, lo transformamos. Con una mirada que tenía que ver cómo la gestión, digamos, del Estado significaba, digamos, solucionar parte de los problemas que a diario afronta el ciudadano, para que pueda sacar un documento, porque el documento era el derecho a la identidad, pero era el acceso a otros derechos, a la educación, a la salud, a la seguridad, para que pueda viajar y no tenga que ir a la cola de acomodado y un comisario, pasaporte, sin ningún gasto adicional, porque ya habíamos hecho un desarrollo para el documento, todo con el Estado. La tarjeta SUBE, no solamente como mecanismo de pago del pasaje, sino para controlar un componente central que tenía que ver con los pasajes de las personas transportadas, que era un dato que aportaban los empresarios. A partir de ahí empezamos a tener el dato fehaciente del Estado y ahorrando un montón de plata, enorme cantidad de recursos. Los trenes, el proceso más virtuoso que vivió la Argentina en los últimos años. Ahora, el tren empezó a pasar por acá. Ahora, ¿qué deberían hacer los gobiernos que siguieron posteriormente? Mejorar las vías, ir mejorando paulatinamente un servicio que para mí es central, sobre todo para la logística, para bajar los costos. La Argentina tiene un problema de competitividad grave y de productividad, y el mundo cada día
funciona no como compartimento estanco, sino como vaso comunicante. Entonces, la economía es sistémica. Entonces, tenés que tener competitividad en todos los sectores. Bueno, estas son las cosas que hay que discutir en la Argentina. Bueno, algún punto de por ahí quedó al margen es el control de precios, los formadores de precios, que es algo que no ocurre nunca, Pero eso y no... el gasto público. A ver, el gasto público es interesante esto. El gasto público, lo que yo te decía recién, vos tenés que darle, digamos, prioridad al Estado. ¿Qué cosas querés garantizar del Estado? ¿Para qué? Para tener una política distributiva importante que tiene que ver con la igualdad de oportunidades que tiene alguien para atenderse en el sistema público de salud, alguien para ir a una escuela pública, alguien para vivir tranquilo, no que no hemos acostumbrado a vivir con márgenes de inseguridad que son alarmantes. Entonces, si nosotros priorizamos eso, el resto la dejaremos para otro momento. Muchas de las cosas que hoy se hacen que el Estado ni siquiera digamos, lo hace de forma eficiente. Por eso es importante en realidad, digamos, que el gasto público, digamos, baje, porque en realidad, si no baja el gasto público, mira, cuando vos tenés un déficit, tenés tres formas de financiarlo. O emitís deuda, generás inflación y licuás el dinero que cada trabajador digamos, con su esfuerzo y su trabajo, digamos, se gana. Creás más impuestos. La Argentina tiene que bajar la presión tributaria. Es insostenible. Yo te lo dice alguien que yo soy contador. Así que en realidad tengo un defecto de formación. Es lo que se ve. Y vos salís a endeudarte. Y la Argentina no se puede endeudar. Vos decías recién la inflación de los países de la región. Y te doy un dato más fuerte todavía. Perú acaba de financiarse a 100 años un bono emitió al 3% en dólares. Nosotros hace 5 meses que renegociamos la deuda y estamos en 16 en dólares. Lo que implica, porque si no lo tapamos de información a los que nos están mirando, lo que implica es no hagamos lo mismo, no votemos lo mismo, pensemos lo que vamos a hacer porque podemos salir de esta situación. Podemos salir, no tengan ninguna duda. Bueno, ¿cómo se llega sin una estructura de poder? Es decir, sin el sello del Frente de Todos, en este caso, o con la contra que juntos. Bueno, entendiendo que la sociedad, diríamos, reflexione, tome conciencia de que hay otra alternativa. Nosotros son dos aparatos muy grandes, en la cual son funcionales unos a otros, pero creemos que la situación, digamos, de la Argentina, digamos, amerita que en realidad la sociedad empiece a buscar otro horizonte. Tal vez no seamos nosotros, puede hacer otra fuerza política. Lo que no puede insistir en lo mismo, porque eso te produce impotencia. Porque quien gobierna cree que está haciendo bien las cosas, independientemente de la pandemia, que acá vamos a otro tema importante. Mirá, yo con la pandemia fui muy prudente, porque sentí que había mucha gente, más de 100.000 personas que perdieron un ser querido, un amigo. Fui demasiado prudente, cuando en realidad no estaba de acuerdo en nada de lo que estaban haciendo. Cuando se decidió, por ejemplo, ir a una cuarentena totalmente, digamos, restrictiva, antes de tiempo, sin mirar lo que estaba haciendo el mundo. Después, diríamos, digamos, la idea de la dicotomía economía o salud, mentira. Porque en realidad destrozamos la economía y tenemos la cantidad de muertos de entre los 10 países más importantes del mundo. Octavo. Ahora, después de eso, yo hice silencio porque me parecía que correspondía, no me gustaba lo que hacía Juntos por el Cambio, ni el kirchnerismo, digamos, esa pelea donde estaba en el medio la angustia de millones de argentinos. Ahora, me empecé a indignar cuando vi publicidad hace poco, digamos, del gobierno con la vacuna, cuando en realidad digamos, hicieron de la adquisición de la vacuna, en vez de ser un tema sanitario, hicieron un tema ideológico. Sí. Entonces no compraron ni Pfizer, ni Moderna, ni Johnson, porque según ellos había que hipotecar el futuro de nosotros, de nuestros hijos y nuestros nietos. A los 9 meses hicieron todo lo contrario, hicieron un DNU que lo resolvieron en 24 horas y pudimos adquirir esas vacunas, postergando durante 9 meses a mucha gente que hubiera recibido la vacuna y se hubiera salvado. Agregale a esto que cuando la mayoría no podía ir a despedir a un familiar, digamos, la mayoría de los chicos no iban a la escuela, no iban los pibes a la escuela, los comercios cerraban, las industrias muchas quebraron. El presidente celebraba, digamos, el cumpleaños de su mujer. ¿Por qué es grave? Porque en realidad quita credibilidad. Uno siente, digamos, que esta actividad que debería ser noble, que debería ser respetada, cada día se devalúa más. Siendo político de experiencia, ¿cuál es la visión? ¿Es como que están en un estadio donde no les importa nada? ¿O cómo se toma eso? Creo que es una forma de ser, ¿me entendés? Porque, a ver, vos analizás y vos decís, che, pero ¿cómo puede ser? Que hacen todo lo contrario a lo que dijeron. ¿Cómo puede ser? Pero hay mucho de eso, hay muchos Massa, hay muchos Buca, hay mucho Chanta.
Hay mucho oportunista. Y yo lo digo y no hago una cuestión personal, lo digo porque es indignante. ¿Sabe por qué? Porque perjudican a todos. No solamente a los que hacemos actividad, sino al conjunto de los argentinos, que quieren creer en alguien, que quieren tener un presidente creíble, que quieren creer que cuando un presidente sale y dice una cosa lo va a sostener. No sostienen una idea de un día para otro. Pasan de un partido a otro, dicen una cosa un día, dicen otra cosa otro día. Entonces eso ha devaluado a la política, por eso la sociedad tiene toda la razón del mundo cuando siente que, digamos, siente frustración, siente desencanto, siente... Y a mí lo que más me preocupa es el estado de resignación. Y yo les digo, digamos, a quienes nos están mirando, hay posibilidad de construir un país distinto, no tengan ninguna duda. Eso sí, no haciendo lo mismo que venimos haciendo hasta ahora, si no el resultado va a ser el mismo. Hay un dato testigo y uno lo ve como ciudadano común. Por ejemplo, llegó Alberto Fernández acompañado por otros referentes del sector. Hace un tiempo en campaña vino Mauricio Macri y la gente no se acerca. Es decir, la gente es doloroso, ¿no? Porque es como que el mandamás o el mandatario ha perdido respeto. Totalmente. Es lamentable, pero se ve así. Se ve así desde la Pero calle. fíjate vos que en realidad los hechos confirman eso, lamentablemente. Lamentablemente Está confirman. cansada la gente. Pero totalmente. Prometió, digamos, que los argentinos iban a ver de vuelta el asado en su heladera. Digamos, la heladera no se llenó de nadie. Prometieron en realidad mejorar las jubilaciones. En realidad sacaron una ley que modificaron el índice, que por sí ya era desfavorable porque se había sido reformada en la época de Macri. Prometieron generar empleo, y tomaron una sola medida para generar empleo. La Argentina no va a salir si no genera trabajo, si no crece. Esto no se resuelve con planes. Esto es un error el tema de los planes. No podemos condenar a millones de tipos a vivir de planes. Tenemos que empezar a trabajar en un sendero donde el plan se transforme en trabajo. ¿Cómo? Me dirás vos, mirá, hay un montón de gente que recibe planes. Tiene oficio, tiene profesiones, tiene algún tipo de formación. Y hay 600.000 pymes que demandan trabajo. Sí. Si nosotros machamos esa base de datos, yo lo llamo y se ríen mucho del Tinder del trabajo, lo que vamos a permitir es que aparezca, digamos, una demanda, digamos, que puede ser satisfecha por ese plan. Entonces pasamos el plan con la persona a la empresa y le pagamos el 50% del salario, el otro 50% lo paga el empresario. Le sacamos las contribuciones patronales y generamos más producción, más trabajo y más dignidad. Sí. Hay que salir de los planes. Bueno, hay que apuntar a la educación fundamentalmente porque lo que se ha visto, por ejemplo, una convocatoria de una automotriz importante, pedían 200 puestos de trabajo y no calificó mucha gente. Bueno. O sea, ahí está el punto también. Quien me acompaña como segunda candidata en la lista es proveedora de Toyota. Tiene 578 empleados, Carolina, que es la segunda en mi lista. Y bueno, así que hemos charlado este tema. Pero en realidad la calidad educativa ha caído en la Argentina. Vos fijate que ha habido un desplazamiento de los sectores, diríamos, más pudientes, inclusive no tan pudientes, pero que en realidad podían pagar una cuotita en una escuela parroquial, en una escuela privada, del sector público al sector privado. ¿Por qué? Porque los pibes en la escuela pública no tienen el docente en el aula. Claro. Y eso termina siendo grave. Termina siendo grave, como termina siendo grave la idea de la excusa que en realidad no le damos contenido porque en realidad es un lugar de contención social. No, está bárbaro eso, pero la mejor forma de sacarlo de la situación de vulnerabilidad es que en realidad es darles conocimiento para que puedan defenderse frente a la posibilidad de conseguir un buen trabajo, está claro. Y ahí también hay que discutir los contenidos hoy en la educación pública. Sin duda. La extracción peronista es una fuerza a la que está confluyendo donde hay distintas voces, muchas voces vecinalistas. La idea es hacer pie en este 2021 y apuntar al 2023. Totalmente. Como espacio creemos que tenemos una estación intermedia que es el próximo 12 de septiembre. Por eso le pedimos a la ciudadanía que piense, que reflexione, que por favor no vote lo mismo. Si vota lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Que intente ir por otro camino. Nosotros somos una alternativa, no somos la única, seguramente hay gente valiosa en otras listas, como sí también los hay, el Cambiemos, el kirchnerismo, pero están equivocados quienes conducen esos espacios a donde nos llevan. Hay que salir de esa trampa. La trampa de la polarización, de la descalificación, de la falta de diálogo, hace que los argentinos no encontremos un rumbo para solucionar los verdaderos problemas. Vos fíjate que aparte el tema de la polarización está presente permanentemente, sí, en todos los medios, en todas las discusiones. Discuten... ¿Es una cosa o la otra? Pero aparte, permanentemente estupideces, porque si vos decís, discutirían cómo hacemos una nueva ley de empleo, cómo discutimos mejorar la educación, cómo discutimos salir de los planes, cómo discutimos que la Argentina exporte. Te digo, bárbaro, no. Es permanentemente estupideces. Bueno, con estos planteos, ¿es imposible pensar en un modelo de país, más allá de la fuerza política? ¿Con lo que se plantea hoy? No, a ver, se puede pensar en un país por supuesto, serio, pero no tenga más allá del kirchnerismo, pero más ninguna allá duda. del Vos tenés que Frente Todos, más recuperar allá de primero la Cambiemos. cultura del esfuerzo, del trabajo.
tenés que poner el norte en lo que fue la Argentina siempre. La Argentina fue un país de migrantes que vinieron a laburar, a trabajar, a esforzarse, donde el Estado prestaba servicio público de calidad para que un pibe, diríamos, que era hijo de una familia humilde, pudiese ascender socialmente a partir del conocimiento. Mira, mi abuelo era yo soy de Chivilcoy, un tano que vino con una mano atrás y otra adelante y terminó con una empresa constructora muy grande y mi viejo fue el hijo ingeniero, digamos, era el sueño del tano, ¿entendés? Y mi vieja es un productor agropecuario. ¿Entendés? Yo vi las dos familias, la visión industrial, la visión agropecuaria, pero siempre con un objetivo de que había una posibilidad de que el país crezca, se desarrolle. De hecho, la Argentina, mira, cuando vino un sociólogo muy famoso que fue Gino Germani en el 50, habló y estaba sorprendido de la estructura social de la Argentina, esa famosa clase media que se fue perdiendo. Hoy no hay más clase media. La clase media le cuesta todos los días llegar hasta fin de mes, poder pensar a progresar, poder cambiar el auto, poder comprarse una casa. Me parece que podemos construir un país de vuelta en esas características, no tengan ninguna duda. En un momento se habló de la avenida del medio. Pero ¿Puede no es, existir eso, una variante entre lo que gobierna y lo que es oposición hoy? ¿O yo creo que es otro camino y que la avenida del medio, los dirigentes como los Massa, todo eso han generado un grado de deterioro en la confianza de la sociedad que va a costar repararlo. Pero yo creo que hay que ir por otro camino, Andrés. y Creo cuál es la que relación con otros dirigentes del sector del peronismo? Mira, yo tengo una visión, digamos, Dialoguista. muy crítica de lo que hoy significa el peronismo. Mm. Y soy un militante del peronismo de muy pibe. Inclusive llegué hasta el 2017 a pedir una PASO dentro del mismo espacio y se me negó y crearon Unidad Ciudadana y se fueron del peronismo, esto que dice que son peronistas. Pero digo, ¿qué es el peronismo? El peronismo fue en un momento, diríamos, con sus aciertos y errores, una fuerza transformadora que vino a incorporar sectores sociales que estaban fuera del esquema de una sociedad como la que aspiraba a ser la Argentina. El peronismo fue siempre una sola clase de hombres, los trabajadores. El peronismo significaba las políticas de inclusión. Este gobierno lo que hace es asistencia a la exclusión. Todos los días más planes. No el camino es. Entonces, yo no sé, creo que el que parte de la dirigencia política se ha transformado en un club de oportunista y busca cargos, si no, no tiene ninguna explicación, porque dicen una cosa un día y hacen otra al otro día. Te lo dice alguien que, como te decía recién, yo pude ser gobernador y dije que no. ¿Por qué? Porque había dicho públicamente que no antes, porque no estaba de acuerdo ya en la visión que... ¿Creías que era tu momento para llegar a la presidencia o creía estar que, en una interna no, para dirimir? creía que era el momento de una PASO, en aquel momento para competir con Scioli, para que haya una figura legitimada. Acá el otro problema que tiene la Argentina es que Cristina Fernández de Kirchner no quiere que nadie se legitime, quiere elegirlo ella, como lo eligió a Scioli, como se eligió ella en el 2017 y como lo eligió Alberto Fernández. Y la Argentina necesita un presidente con poder. Que por supuesto esto no lo es culpa a Alberto Fernández de la responsabilidad que tiene. Alberto Fernández es cómplice de esta situación. Pero necesita una figura que esté legitimada por la sociedad y esté dispuesto a transformar los problemas que tiene la Argentina, a plantear soluciones, a animarse. No podemos seguir haciendo lo mismo. Florencio, muchísimas gracias por tu tiempo. No, yo te agradezco a vos, Andrés, y ojalá, y solamente con esto termino, que estos casi 30 días que nos quedan nos sirvan a los argentinos para reflexionar. Y que cuando vayamos a votar lo hagamos pensando en el futuro ya, ni siquiera de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de aquellos que en realidad merecen vivir en un país mejor. Gracias. Gracias a vos.